Muy buenos días tengan cada uno de ustedes esta mañana. Que el Todopoderoso hoy avive la presencia de su Espíritu en sus vidas para que traiga el discernimiento y puedan entender el por qué una persona puede llorar tan fácil ante la presencia de Dios en un lugar donde haya adoración o haya alabanza. En lugar de estar gozoso, lloramos. Por lo que es necesario que miremos como el devocional de hoy que se llama El quebrantamiento espiritual. Está respaldado esta mañana por el Salmo 51:17. Le saluda Jenny con una palabra para el Espíritu. Y dice la palabra: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Todo nacido de nuevo siempre está en un proceso de santificación, en el proceso de ser conformado a la imagen de Cristo. Existen varios versículos bíblicos que respaldan esta verdad, como Romanos 8:29, Segunda de Corintios 3:18, Efesios 4:13 y 4:24. Estamos en ese proceso en donde las verdades de la palabra de Dios se aplican a la vida práctica en el día a día. Aún somos pecadores, aunque posicionalmente ya fuimos salvados, ya fuimos lavados, ya fuimos comprados y redimidos por el poder de la sangre en Cristo. Dios usa el quebrantamiento como una obra de gracia para que veamos la realidad espiritual de nuestros corazones. Sabemos que somos pecadores, pero en la práctica no experimentamos un dolor profundo por ello, ni un deseo ardiente por la santidad. De hecho, ni siquiera podemos ver muchos pecados como pecado. El pecado nos engaña al pensar que no es tan malo o haciéndonos creer que no es pecado. Existen opiniones de hombres sobre lo inquebrantable que es Dios para quebrantarnos. Y aunque usted no lo crea, sentimos que nos duele el corazón. Sentimos que fingimos el pedir perdón. Y digo yo fingimos porque ni siquiera hemos sido capaces de perdonar de verdad, ni a nosotros mismos. Pero la gran mayoría de personas e incluso de cosas que Dios usa para su gloria y su honra, son aquellas que han sido quebradas y quebrantadas con una mayor perfección y con golpes más certeros. El quebrantamiento es esa humillación del corazón delante de Dios, es ese reconocimiento de su soberanía, de su voluntad en todo lo que soy, en todo lo que tengo y en todo lo que hago. En el Antiguo Testamento, Dios aceptaba sacrificios de animales que quitaban temporalmente la culpa. Hoy, con el Nuevo Testamento, los sacrificios que Dios acepta son los corazones contritos y quebrantados, humillados delante de su presencia. El quebrantamiento de las habilidades naturales y las fortalezas de Jacob, por ejemplo, fue lo que le dio gracia delante de su hermano Esaú y lo colocó en el punto donde Dios podía revestirlo de autoridad y usarlo posteriormente con poder espiritual. El rompimiento, por ejemplo, de la dura roca en Horeb por el golpe de la vara de Moisés fue lo que hizo que brotara agua fresca y abundante para dar de beber a todo el pueblo en el desierto. Cuando
los 300 escogidos de Gedeón rompieron sus cántaros, fue como esa figura de quebrantarse en a sí mismos, cuando la luz oculta de las teas encendidas brillaban para la consternación y vergüenza de sus adversarios. Otro es cuando la viuda pobre abrió su alacena y se encerró junto con sus hijos a derramar el aceite. Fue cuando Dios lo multiplicó para que pagara sus deudas y le sobrara para su mantenimiento digno. Otro ejemplo, cuando Esther arriesgó su vida y rompió con el protocolo de la corte del gran rey Asuero, fue cuando Dios se movió a su favor y obtuvo el beneficio del rey para rescatar a los suyos del malvado plan de exterminio de Amán. Recuerden cuando Jesús tomó los 5 panes y los partió y los dio a sus discípulos para que los repartieran entre la gente. Fue cuando los panes se multiplicaron y hubo lo suficiente para alimentar a 5,000 varones, sin contar las mujeres ni los niños. Cuando María rompió su precioso frasco de alabastro, fue que el contenido se liberó y se esparció y llenó toda la casa, inundando el ambiente con el grato olor de su perfume. Cuando Jesús, nuestro Señor, permitió que su cuerpo fuese quebrado, lacerado y roto por las espinas, por los clavos y por la lanza, entonces fue cuando su vida interior se derramó para que todos aquellos que en Él creen no se pierdan, mas tengan vida eterna. El principio del quebrantamiento espiritual del que quiero hablarles hoy, o les he venido hablando, está dado en si el grano de trigo no es quebrantado y cae a la tierra y muere, no podrá llevar fruto. Dios necesita tener personas y cosas quebrantadas para poder cumplir sus propósitos eternos. Vale la pena renunciar al orgullo y a la altivez y acercarnos a Dios con un espíritu contrito y humillado. Todos aquellos de ustedes que han sido quebrantados en sus posesiones, en su obstinación, en sus ambiciones, en sus ideales, en su reputación, en sus afectos e incluso en su salud. Todos aquellos que se han sentido despreciados o quebrantados por causa de las circunstancias, de la familia, de los amigos. Todos aquellos que parecen estar enteramente abandonados y sin ayuda suficiente. Son los que se convierten en candidatos para que en su misericordia Dios los tome y los use para su gloria. Recuerde algo, Dios siempre se glorifica en sus debilidades. Y hoy quiero orar, quiero darle gracias a Dios, porque el quebrantamiento es el que nos hace fuertes en Él. Clamémosle a Él que seamos usados para su gloria y para su honra. Acerquémonos a Dios siempre, cada mañana. Vengamos delante de Él con un corazón humilde y seremos usados grandemente. Clamémosle a Él que así como vamos a ser usados grandemente, también seamos aprobados. Que el reino de Dios esta mañana esté sobre la vida de cada uno de ustedes, que puedan entender con sabiduría de lo alto, con el discernimiento, cuán importante es depender del Dios inquebrantable, cuán importante es mantener el quebrantamiento espiritual. Esto solo lo puede entender el que se ha despertado espiritualmente, el que ya no tiene ceguera espiritual ni sordera espiritual. Por eso podemos entender lo que el Espíritu nos quiere enseñar
Por eso sentimos que somos levantados de la mugrosidad a una luz admirable. Hemos salido de las tinieblas, hemos salido de estar caminando en vacíos que no nos corresponden. Dios nunca nos ha traído a eso, nunca le dio vida a usted para que se quedara atrapado en una botella, para que se quedara atrapado en un adulterio, para que se quedara atrapado en un cigarrillo, para que se quedara atrapado en el orgullo, en la envidia, en el rencor, en la falta de perdón. Dios nunca le dio vida a usted para eso. Dios le dio vida a usted para cumplir el propósito que Él puso en su vida, para que usted rescate a su familia, para que usted con sus dones, a través de las habilidades que Dios le ha dado, pueda servirle, pueda llegar a muchos más, pueda rescatar también a los que en las tinieblas se quedaron. Dios, el día del juicio, le preguntará no solo qué hizo, sino también qué dejaste de hacer. Les invito a compartir esta palabra que se va a ser de bendición para muchos.